Buenos días, estamos en Metrópoli y seguimos con los debates acerca del aeropuerto, el aeropuerto del Prat, el aeropuerto de Barcelona. Ya llevamos varios meses insistiendo con informaciones, también con opiniones y con debates sobre cómo debería ser esa ampliación del aeropuerto. Y lo hacemos a partir de las propuestas de Foment del Treball, que hizo 11 propuestas a partir de un comité de expertos. Y hoy contamos precisamente con uno de ellos, con Óscar Olivé, que es uno de los grandes especialistas en materia aeronáutica, ya lo diré bien, es profesor de la UPC, y fue director comercial de Aeroports de Cataluña, una etapa importante porque ahí se negoció bastante o se intentó buscar nuevas rutas internacionales y él fue uno de los protagonistas. Y bueno, para nosotros es un honor que pueda estar aquí en este debate acerca del aeropuerto del Prat. Y la primera pregunta, señor Olivé, sería ¿por qué necesita en estos momentos realmente Barcelona una ampliación de ese aeropuerto? O en todo caso, los problemas que pueda tener de conexión con otras rutas o con otros continentes, ¿cómo se pueden resolver? Luego ya entraremos en las propuestas o las soluciones que se han marcado hasta ahora, ¿no? Barcelona necesita una ampliación tanto a nivel de construcción de una nueva terminal, se está hablando de la terminal satélite, como a nivel de alargamiento de la tercera pista, la pista más corta, porque nos encontramos ante un escenario de posible saturación de la infraestructura. Este año vamos a terminar probablemente con 48 o 49 millones de pasajeros en el aeropuerto del Prat. Recordemos que la capacidad teórica máxima del aeropuerto son 55 millones y por lo tanto el horizonte de saturación está cercano. Pero además existen otros motivos por los que es importante llevar a cabo esa ampliación. El aeropuerto de Barcelona está creciendo mucho a nivel intercontinental. Cada vez más son las compañías de Asia, de América del Norte, de América del Sur, que quieren venir a volar a Barcelona y para hacerlo, para llevarlo a cabo, lo hacen a través de aviones grandes, los llamados wide body, que necesitan unas condiciones de pista específicas, fundamentalmente pistas mayores de 3.000 metros de longitud. En estos momentos, por la configuración del aeropuerto de Barcelona, la tercera pista, que es la pista por la que se producen los despegues, tan solo tiene 2.660 metros de longitud, con lo cual es una pista corta para este tipo de aeronaves. Pues bien, necesitamos alargar esa pista y necesitamos, importante también, tener una terminal satélite especializada en el tráfico intercontinental, porque no es lo mismo un viajero que vuela con Ryanair que un viajero que vuela con American Airlines a San Francisco o Los Ángeles. Precisamente se habla de alargar esa pista, pero es porque en 2006 se cambió el sentido de las pistas, que lo hizo AENA a partir de las protestas de los vecinos de Gavà y Castelldefels, o es porque realmente tampoco la larga sería suficiente, es decir, porque una posible solución sería volvamos, luego miraríamos si eso es posible políticamente, pero una solución podría ser volver a la situación de 2006. Efectivamente, una situación operativa, técnica, aeronáutica estrictamente, podría ser volver al régimen de pistas independientes, es decir, que los aviones aterrizaran y despegaran de forma independiente por las dos pistas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Sucede que los aviones que despegaran por la pista principal, por la pista norte, al hacerlo afectarían con un nivel de ruido, un nivel de huella acústica muy elevado sobre los municipios del entorno, sobre Viladecans, Castelldefels, Gavà, Gavamar, etc. Recordemos que los aviones que despegan por la tercera pista, cuando lo hacen, la pista más cercana al mar, giran hacia la izquierda para no afectar precisamente la zona de Gavà y de Gavamar. Bien, volver a pistas independientes es posible técnicamente, pero llevaría a cabo una situación de alarma social debido al incremento de los ruidos y el incremento de las molestias acústicas que pueden llegar a ser efectivamente muy perjudiciales para la salud en los municipios del entorno, con lo cual yo no creo que sea una opción factible.
En estos momentos que seguramente políticamente no lo es. Además, políticamente llevaría una judicialización de la actividad del aeropuerto, como ya ocurrió hace unos años, y por lo tanto es un escenario que nadie desea, ni AENA, ni las administraciones locales, ni mucho menos quiero pensar las personas que viven en esa zona. Porque para que nos entiendan todos los que nos están escuchando y nos están viendo, lo que está ocurriendo ahora es que como esa pista es más corta, se utiliza la que es más larga, y entonces no hay una buena operatividad porque se mezclan los usos, ¿no? Es así. Pero es un porcentaje pequeño por ahora. Sí, te cuento. ¿Es significativo ese porcentaje? Actualmente, como bien has dicho, los despegues se llevan a cabo por la tercera pista, por la pista mar, haciendo este giro hacia la izquierda para no afectar a los municipios del entorno, y los aterrizajes se hacen por la pista principal. ¿Qué sucede? Cuando algún avión grande, un wide body, no puede despegar por la pista mar porque es corta, despega por la pista principal, por la pista norte, que es más larga. Actualmente es un porcentaje pequeño de los despegues, pero tenemos que pensar, tenemos que tener en cuenta que el crecimiento de los aviones grandes en el aeropuerto de Barcelona es muy importante. Es decir, hace pocos días se anunció un nuevo vuelo a Kuwait, por ejemplo. Barcelona va a continuar creciendo a nivel intercontinental, a nivel de la larga distancia, y eso quiere decir que van a continuar viniendo aviones grandes que no podrán despegar por la tercera pista, por la pista mar, porque es corta. Volvamos un poco al inicio y luego recuperamos más el detalle. Usted ha formado parte de esa comisión de expertos que ha impulsado Foment del Treball. ¿Cómo se ha trabajado? Es decir, la dinámica interna que ha llevado a que se pongan sobre la mesa hasta 11 propuestas. Se ha llevado a cabo una doble dinámica. Por un lado, una primera dinámica basada en comparecencias. Tienes que saber que han comparecido desde los alcaldes de los municipios del entorno del aeropuerto, prácticamente todos los alcaldes, han comparecido las distintas administraciones, empezando por AENA, como empresa pública que pertenece al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, han comparecido expertos, han comparecido representantes de FIRA de Barcelona, muy importante porque el aeropuerto de Barcelona tiene un impacto sobre la economía de la ciudad muy relevante. Por lo tanto, se han llevado a cabo más de 20 comparecencias para saber el posicionamiento de distintas administraciones y organismos en relación a la ampliación del aeropuerto. Por otro lado, se ha estructurado el trabajo en 4 comités o 4 grupos de trabajo. Un primer grupo de trabajo aeroportuario, aeronáutico, en el que yo participé, que discutía sobre las precisamente 11 propuestas a las que hacía referencia. Un segundo grupo de trabajo urbanístico, para estudiar las implicaciones urbanísticas que tiene o podría tener la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Un tercer grupo de trabajo medioambiental, muy importante, para estudiar, para valorar cuál sería el impacto medioambiental de la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Y un último cuarto grupo, no menos importante, que llevó a cabo una reflexión sobre el modelo de gobernanza del aeropuerto de Barcelona. Y un poco no hay una preferencia por ninguna de las propuestas, ¿no? Yo creo que una de las cosas positivas es que se han puesto prácticamente en el mismo nivel, es decir, que luego ya se optará, y eso lo deberá hacer pues la clase política en todo caso, ¿no? Bueno, los decisores políticos, ¿no? El planteamiento que se ha querido llevar a cabo es: Foment del Treball hace este análisis. Debo decirte que hay alguna de las propuestas que sí se ha descartado. Se ha descartado, por ejemplo, la propuesta de pistas sobre el mar, que encabezó o lideró Joaquín Coello. Se ha descartado la propuesta de alargar la pista transversal que se presentó hacia el final de la comisión por parte de Vilalta y Acevillo. Es decir, hay propuestas que se han descartado y fundamentalmente nos hemos quedado con 2 alternativas. No hacer nada y volver a pistas independientes, como decía antes, que también se va a descartar porque genera un impacto acústico que nadie desea, o bien alargar la tercera pista, la pista al mar, hacia la Ricarda, ya sea 500 metros, como promueve o como propone AENA, o ya sea 840 metros, como propuso la propia Comisión de Foment del Treball, ¿no? La idea es que a partir del informe, que ha sido un informe largo,
grande, importante, de más de 150 páginas, que se ha elaborado, ese informe se entregue a la futura comisión. Recordemos que hay una comisión pendiente de creación, que es una comisión entre el Estado español y el Gobierno de la Generalitat para dilucidar cuál es la mejor opción para llevar a cabo el ampliamiento del aeropuerto. Pues bien, el informe de Foment del Treball se entregará a los miembros de esta comisión para que lo tomen en consideración en sus debates, discusiones internas. Por tanto, ahora, desde el punto de vista práctico realista, solo queda la ampliación de esa tercera pista, en mayor o en menor longitud, pero... Si somos prácticos, como tú bien dices, realistas, y miramos por una ampliación que sea realizable desde un punto de vista económico, operativo, que optimice la posibilidad de seguir creciendo del aeropuerto de Barcelona, la opción más razonable es alargar la tercera pista hacia la Ricarda con las necesarias compensaciones medioambientales, y no debemos de olvidar, porque a menudo se olvida en el debate, la construcción de una terminal satélite orientada al tráfico intercontinental. Como tienen muchos aeropuertos a nivel internacional, la mayoría de aeropuertos que son hubs o no son hubs, pero tienen un gran tráfico intercontinental, disponen de una terminal satélite especializada en el largo radio. Bueno, ahí llegará el punto, ¿no?, de si se alarga pues 800, 500 metros, pero en todo caso, desde el punto de vista técnico, como experto, ¿eso sería una tirita o sería una solución a medio y largo plazo, si se alargara esa pista? Alargar la tercera pista y construir la terminal satélite es la última gran ampliación del aeropuerto de Barcelona. Es decir, después de esta ampliación no va a ser posible llevar a cabo otra ampliación. Tendremos que pensar en otro modelo, en otra forma de seguir creciendo o de seguir atrayendo compañías aéreas intercontinentales. Por lo tanto, es la última gran ampliación, no es una tirita, es una ampliación que realmente posibilita que el aeropuerto de Barcelona siga creciendo en tráfico intercontinental y que pueda convertirse en un hub de referencia en el Mediterráneo occidental. Es evidente que no podremos competir con París, con Londres, con Ámsterdam o con Frankfurt, pero sí nos podemos convertir en el aeropuerto de referencia del Mediterráneo occidental. Y yo creo que para que eso sea una realidad debemos llevar a cabo esta última gran ampliación. El señor Coello, que lo entrevistamos aquí, decía eso, que el modelo debería ser Zúrich, Múnich o Boston. ¿Está de acuerdo? Yo creo... En cuanto al modelo de aeropuerto y al modelo de ciudad, ¿no? Sí, no entraré tanto en el modelo de ciudad, porque yo creo que Barcelona tiene un modelo de ciudad muy singular y muy reconocido a nivel internacional, ciudad de congresos, ciudad de grandes acontecimientos, etc. Pero sí que es cierto que en Europa existen dos grandes ligas aeroportuarias. La Champions League, para utilizar el símil futbolístico, está integrada por 5 aeropuertos, que son Londres, Frankfurt, Ámsterdam, Madrid, porque también Madrid es un gran aeropuerto también, ¿de acuerdo? Y París-Charles de Gaulle. Esos 5 aeropuertos son los grandes aeropuertos, los grandes hubs de referencia en Europa. Y luego existe una segunda liga, una Europa League, por decirlo así, para continuar con el símil futbolístico, en el que están aeropuertos como Barcelona, como Roma, como Milán o como Múnich. Por lo tanto, Barcelona tiene que garantizar su presencia en ese segundo nivel de importancia en Europa. Sería un poco irreal o un poco alejado de la realidad el pensar que Barcelona puede situarse al mismo nivel que Frankfurt, Londres o París. Debemos ser conscientes de que la capacidad de crecimiento del aeropuerto de Barcelona se situará como mucho en los 70 millones de pasajeros año, y que por lo tanto, además, a nivel de oferta de rutas, sería difícil competir con esos 4 o 5 aeropuertos importantes o hubs de referencia en Europa, pero sí podemos ocupar un segundo lugar muy privilegiado. Porque alargar la pista y al mismo tiempo, en paralelo, aprovechar mejor Girona y Reus, los dos aeropuertos, derivar tráfico y, por tanto, atraer en Barcelona ese tráfico internacional, intercontinental, y situar o aprovechar mejor Reus y Girona, o qué hacemos con estos dos aeropuertos? Esta
teoría o planteamiento de derivar tráficos de Barcelona hacia Reus y Girona, yo lo veo como un mantra que se viene repitiendo desde hace unos meses, pero que es difícilmente factible. De hecho, la propia Asociación de Compañías Aéreas de España, ALA, así se llama la asociación, se ha posicionado en contra de este planteamiento. ¿Por qué? Porque existe la ley del libre mercado. Porque las compañías aéreas vuelan allí donde tienen más demanda, donde quieren volar. No es posible forzar a las compañías aéreas, voy a poner el caso de Ryanair o de Vueling, porque se ha hablado mucho de las compañías low cost, no es posible obligarlas a volar a Reus o a Girona, entre otras cosas porque tienen unos slots adquiridos, unos derechos históricos adquiridos a los que ni pueden ni quieren renunciar. Por lo tanto, ¿qué papel reservamos para Reus y Girona? Yo creo que son aeropuertos que deben de entrar en el mercado a competir con otros aeropuertos, la competencia aeroportuaria es sana y conveniente, y que son aeropuertos que están sobre todo al servicio de su propio producto local, su producto turístico, la Costa Brava en el caso de Girona, o la Costa Dorada y Tierras del Ebro en el caso de Reus. El pensar que pueden ser la cuarta y la quinta pista del aeropuerto de Barcelona, yo creo que no es realista ni tan siquiera factible. O sea, jugar a lo que es el aeropuerto de Stansted en Londres, con el de Londres, eso no lo ven posible. Yo creo, y vuelvo a lo que decía antes, conozco bien a las compañías aéreas prefieren pagar tarifas más altas en Barcelona si pueden volar desde Barcelona, y quieren volar desde Barcelona. No quieren, Ryanair vuela desde Girona, pero su aeropuerto de referencia es el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Vueling, ni que decir queda que su aeropuerto de referencia es Barcelona-El Prat. Y después hay otro elemento importante que no debe olvidarse, y es que los vuelos de largo radio, los vuelos intercontinentales, necesitan nutrirse de pasajeros que procedan de vuelos de corta y de media distancia, es decir, pasajeros que procedan de Sevilla, de Madrid, de Valencia, de Logroño, que lleguen a Barcelona para embarcar en un vuelo de largo radio. Claro. ¿De acuerdo? En realidad, ¿qué se está jugando la ciudad? Y que se juega, en realidad, Cataluña, ¿no? Porque si Barcelona y el área metropolitana es el motor económico de todo el territorio, ¿qué no estamos jugando y hacia qué modelo queremos ir con la ampliación del aeropuerto? A mí me gusta hablar de la ampliación del aeropuerto como instrumento para la internacionalización de la ciudad. Barcelona ha sido y es una referencia, como decía antes, en la organización de grandes acontecimientos, en la organización de grandes eventos. Es una ciudad importante también porque tiene un puerto de referencia a nivel de crucerístico, y por lo tanto necesitamos de vuelos de larga distancia para seguir haciendo posible que el Mobile World Congress, por poner un ejemplo, sea lo que es, lo que ha sido y lo que está siendo, ¿no? Necesitamos conectarnos a la larga distancia para seguir haciendo posible la celebración de grandes eventos en la ciudad, pero también para hacer posible la captación de inversión extranjera. Una de las cuestiones fundamentales que una compañía, una empresa de fuera de España mira, observa y analiza cuando quiere establecerse en Barcelona, por ejemplo, es cuál es la oferta de rutas de largo radio de su aeropuerto. Es decir, las compañías que se están estableciendo, y tenemos muchos ejemplos de compañías que últimamente se han venido estableciendo en la ciudad, grandes empresas, cuando valoran la posibilidad de establecerse en Barcelona, lo primero que contemplan es si el aeropuerto es un aeropuerto con una buena oferta de rutas intercontinentales. Por lo tanto, captación de inversión extranjera. Y segundo elemento importante, internacionalización de la propia economía catalana. Las empresas catalanas, las empresas de Barcelona, necesitan salir al exterior, y flaco favor les haríamos si para ir a Asia o para ir a Norteamérica, Sudamérica, tienen que pasar por Frankfurt, Londres, París o incluso por Madrid. Entonces, no se trata, porque yo creo que aquí ha habido un debate también un poco distorsionado, entre generar o conseguir que vengan más turistas y que vengan más inversores. Es decir, hay como una dualidad, o más turistas o más inversores. También las dos cosas, ¿no? Pero en el caso de los turistas quizá hemos llegado a un punto, no de saturación, pero bastante elevado, y de lo que se trata es de lo otro, ¿no? De conseguir.
y eso se consigue con esas conexiones internacionales. Efectivamente. ¿Es eso lo que se está buscando en realidad? Sí, lo que se está buscando es no tanto crecer en el número total de pasajeros, que creceremos porque seguiremos creciendo, probablemente a una velocidad más lenta, pero seguiremos creciendo, sino crecer en el número de pasajeros intercontinentales. Y déjame que haga un inciso en relación al turismo, ¿no? También es interesante atraer turistas que vengan de Corea del Sur, que vengan de Japón, que vengan de China o que vengan de Estados Unidos, porque responden a un perfil de turista que gasta más en la ciudad, que se aloja en hoteles de lujo, que va a buenos restaurantes. Es un poco un modelo de turismo que también nos debería de interesar, porque es un modelo de turismo de alto valor añadido. Pero es cierto, realmente la razón que motiva más el crecimiento intercontinental del aeropuerto de Barcelona es, por un lado, la captación de inversión extranjera y, por otro lado, la internacionalización de nuestras propias empresas. Usted negoció la ruta Barcelona-Shenzhen con Aeropuertos de Cataluña, ¿no? Sí. ¿Cómo se consigue que al final eso pueda ser viable? Es decir, que ellos estén interesados, que desde aquí se habilite, también para todos los que nos están escuchando, cómo se negocia esa apertura de nuevas conexiones, ¿no? Había un comité ¿Existe un comité? Y existe un comité. Quizá ha llegado un punto al final ese comité de buscar nuevas rutas. ¿Cómo fue esa? Bueno, en el caso de Shenzhen, como otras tantas rutas que tuve la ocasión de negociar, lo hacíamos en el marco del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona, conocido también como CEDRA. ¿Vale? Ese comité está integrado, sigue existiendo, se creó en el año 2005 y está integrado por 4 instituciones. La propia AENA, como gestor aeroportuario del aeropuerto de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona como administración local, el Gobierno de Cataluña, la Generalitat de Cataluña y la Cámara de Comercio de Barcelona en representación de los intereses empresariales. A partir de ahí, ese comité de rutas se dota de una oficina técnica, de un secretariado técnico que prepara todos los documentos, toda la documentación necesaria para negociar con las compañías aéreas. El proceso siempre es el mismo. Nosotros detectamos una demanda no satisfecha. ¿Qué quiere decir una demanda no satisfecha? Pues imagínate el caso del vuelo a Shenzhen, ¿no? Detectamos que hay 50, 60, 100.000 personas que han volado entre Barcelona y Shenzhen de forma indirecta. ¿Qué quiere decir de forma indirecta? Pasando por un aeropuerto de conexión, por Ámsterdam, por París, por Londres, etc. A partir de esa demanda no satisfecha, se elabora un business case donde se le explica a la compañía los beneficios que podría obtener si pusiera en marcha el vuelo y se le presenta a la compañía el business case. Seguidamente, después de la presentación del business case, se suele iniciar una ronda de conversaciones, de negociaciones, que pueden durar hasta 2, 3, 4 o 5 años. Fíjate el caso de Shenzhen Airlines, se empezó en 2016 y se ha abierto el vuelo este año, ¿no? Y en esas negociaciones lo que se hace es discutir con la compañía pues, la creación de posibles incentivos para facilitar el surgimiento, la puesta en marcha del nuevo vuelo. ¿Qué tipo de incentivos? Pues bueno, aquí es donde intervienen Barcelona Turisme, donde interviene la Agencia Catalana de Turismo para colaborar con la compañía aérea a la hora de comunicar la creación del nuevo vuelo, a la hora de ofrecer campañas de publicidad y marketing a la compañía para que pueda publicitar, nunca mejor dicho, ese nuevo vuelo. En todos los años en los que yo estuve en el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas, nunca se ofreció dinero en efectivo a las compañías. Siempre se les ofrecía apoyo en especies. Bueno, y al final eso se consigue, ¿no? Sí, así es. Aquí hay también otra cuestión, yo creo importante, que es, bueno, AENA plantea, y volvemos ahora al punto inicial, plantea una inversión de 1.700 millones y la Generalitat no acaba de responder o responde en principio que no porque quiere estudiarlo mejor, recibió críticas, otros defendieron la posición, pero en todo caso parece como que la Generalitat está siempre más interesada en cómo se gobierna ese aeropuerto, incluso eso fue un poco la justificación, nosotros queremos entrar en la gobernanza y no tanto en cómo satisfacer esas necesidades, ¿no?, de conexiones intercontinentales.
Es así, lo veo así, es decir, que la Generalitat siempre pone el punto en la gobernanza. Quizá eso ahora mismo no es tan importante como acabar de asegurar esas rutas internacionales. Totalmente, totalmente. Yo creo, y lo he expresado así en alguna ocasión, que la actitud del Gobierno de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña en relación al aeropuerto del Prat es frívola. Tiene un punto de frívola, porque se preocupa mucho más del modelo de gobernanza que de convertir el aeropuerto en un aeropuerto de referencia, como decía antes, en el Mediterráneo occidental, ¿no? Existen fórmulas para que la Generalitat pueda tener una mayor presencia en la gobernanza del aeropuerto de Barcelona. Y una fórmula que se recoge en un Real Decreto, por lo tanto, dentro de la legalidad, un Real Decreto de 2013, una fórmula es la creación de lo que se denomina la Comisión de Coordinación del Aeropuerto. Como bien sabes, existen unos comités de coordinación aeroportuaria de ámbito autonómico, pero ese mismo Real Decreto prevé la creación de una Comisión de Coordinación del Aeropuerto integrada por 3 instituciones: AENA, los ayuntamientos de la zona y la propia Generalitat, y con unas atribuciones prácticamente por definir, prácticamente infinitas, ¿no? Bien, ese es un modelo, es una manera de hacer que el territorio, y en concreto la Generalitat, pueda participar en la gobernanza y en la toma de decisiones estratégicas del aeropuerto de Barcelona. Pero a mí no me preocupa tanto eso. A mí lo que me preocupa es que el tren está pasando y lo podemos perder. ¿De acuerdo? Y que el aeropuerto de Barcelona este año, como decía al principio de nuestra conversación, llegará prácticamente a los 49 millones de pasajeros y el año que viene ya estaremos en 50 millones, llegando a un punto de saturación, de agotamiento de la capacidad. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. El aeropuerto de Barcelona tiene ante sí la oportunidad de seguir captando compañías aéreas para tener más vuelos intercontinentales. Si no se lleva a cabo esa ampliación ahora, perderemos este tren. Y este tren pasa una vez, no pasa 2 veces por delante nuestro. Creo que puede haber otros aeropuertos que sí que capten esa necesidad, ¿no? En España tenemos Madrid. Madrid-Barajas lo está haciendo muy bien. Se puede captar todavía más Madrid-Barajas vuelos, está llevando a cabo un crecimiento, bueno, Madrid-Barajas está llevando a cabo su ampliación sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente por parte de las autoridades territoriales que rodean el aeropuerto, ¿no? Yo creo que es un buen modelo a seguir. Madrid-Barajas es un aeropuerto que es el 5º aeropuerto más importante de Europa. Si sigue creciendo a este ritmo, va a ser uno de los grandes hubs de referencia en Europa también. Por lo tanto, es un modelo a seguir, sin ningún tipo de duda. Aquí estamos, sin embargo, todavía haciéndonos preguntas, dudando de si tenemos que ampliar o no el aeropuerto. Es que el diagnóstico ya está hecho, ya lo tenemos, no podemos estar pensando tanto, ¿no? Exacto, exacto. Porque entonces lo que hizo AENA, que fue criticable, pero en todo caso se debía haber dicho que sí y luego ver cómo, en todo caso, ¿no? ¿Lo crees así? O sea, 1.700 millones, pues sí, y veamos ahora cómo se compensa, igual se necesita algo más o menos, ¿no? Pero digamos sí a eso, ¿no? De entrada se tendría que haber dicho sí, sin dudarlo, y después, pues efectivamente, crear las comisiones de análisis y de estudio técnicas necesarias para ver cómo se preserva el delta del Llobregat. En la comisión de fomento a la que hacías mención hace un momento, se ha estudiado en detalle la forma de preservar el delta del Llobregat. Es decir, no se trata de sacrificar la Ricarda. Se trata de preservar todo el delta. Se ha hecho una aproximación transversal, global a todo el delta. La Ricarda es una laguna artificial con una biodiversidad tendente a 0. Y eso hay que decirlo y hay que ser consciente. Y, en cambio, en la misma zona tenemos otras lagunas, como la del Remolar, que tiene una biodiversidad mucho más importante. Pues bien, lo que se tiene que hacer es compensar la posible desaparición de la Ricarda, reforzando la biodiversidad que ya existe en la zona y fundamentalmente en el área del Remolar, en la laguna del Remolar. Bueno, yo creo que se queda bastante claro que en todo caso dice se puede perder el tren, pero todavía se está a tiempo, es decir... Todavía se está a tiempo, sí. A partir de esos estudios, de esas propuestas de Foment, que en esa comisión Estado de Generalitat el Estado se acabe acordando
y se pongan manos a la obra? Es decir, ¿de qué periodo estamos hablando? Bueno, parece que va a ser inminente. Precisamente hoy y mañana tenemos la investidura del nuevo presidente del Gobierno. Me consta que se han intercambiado cartas la consellera de Territorio, la señora Capella, con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en ese sentido, en el sentido de activar esta comisión de expertos técnicos, y por lo tanto es el momento de ponerla en marcha. No es tanto una decisión política, ahora lo que toca es sentarse a estudiar con detalle cuál es la mejor opción técnicamente y operativamente hablando para el aeropuerto de Barcelona. Y ese trabajo se tiene que llevar a cabo ya, para que cuando sea posible, estamos hablando de un horizonte de 5 o 6 años, iniciar las obras, el proyecto esté absolutamente definido desde su punto más general hasta el último detalle. Es decir, hasta la nueva ventana de inversiones de AENA, del DORA... El DORA 3. El DORA 3, que será de aquí 5 o 6 años. 5 o 6 años, sí, sí. En cambio, se podía haber hecho hace ya un año, ¿no? Efectivamente, esa es la oportunidad que se perdió. Pero no hay mal que por bien no venga, en el sentido de que por lo menos ha obligado a la reflexión, al estudio y a la concreción, ¿no? De todos los actores. Así es, así es. Es más, si se crea esta comisión Estado-Generalitat y nos ponemos manos a la obra, podemos llegar a la siguiente ventana de oportunidad, que será el DORA 3, con un proyecto finalizado, totalmente definido, y eso aceleraría muchísimo el desarrollo, la construcción de la infraestructura necesaria, tanto a nivel de pista como de nueva terminal. Y ya por último vamos a definir, bueno, pongamos que eso sale bien, que tenemos un aeropuerto ampliado, que se consiguen nuevas rutas intercontinentales. ¿Dónde coloca eso Barcelona a medio y largo plazo y con la ciudad y la área metropolitana, pues todo el territorio de Cataluña? ¿Qué vislumbras a partir del aeropuerto? Yo vislumbro, como decía antes, un aeropuerto muy importante del Mediterráneo occidental, es decir, estamos hablando de este territorio que contiene España, Portugal, Francia, Italia y también Malta, pero también los países del Magreb, Argelia, Marruecos, Libia, Mauritania, etc. Es decir, el aeropuerto de referencia del Mediterráneo occidental puede ser Barcelona si se hacen las cosas bien hechas. Y una segunda reflexión estratégica. También nos podemos convertir en aeropuerto de conexión entre Asia y América. Tenemos, por ejemplo, un vuelo que opera la compañía de Emiratos Emirates, que conecta Dubái con Barcelona y luego continúa hasta México, Distrito Federal. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo de esta función de Barcelona como aeropuerto puente, aeropuerto de conexión entre Asia, Dubái y América, México DF. Hace muchos años, bueno, no tantos años, algunos años, existía un vuelo entre Singapur, Barcelona y con continuación hasta Sao Paulo. ¿De acuerdo? Este vuelo al final se cerró, pero también era un precedente interesante en esta estrategia de convertir Barcelona en aeropuerto de enlace entre Asia y América. Por lo tanto, resumiendo, yo visualizo estas dos opciones estratégicas. A nivel más cercano, aeropuerto de referencia en el Mediterráneo occidental, y a nivel más global, aeropuerto de conexión entre Asia y América. Y descartamos, y así que cerramos todo el círculo, propuestas como esa idea de la pista sobre el mar, ¿no? Yo la descartaría por muchísimas razones, no me extenderé sobre ello, pero es una propuesta 1.000 millones de euros por encima de la propuesta que hizo AENA en su momento, por lo tanto estamos hablando de una inversión mucho más importante sin tener terminal satélite, es decir, la propuesta de pista sobre el mar no contempla la construcción de una terminal satélite y en mi opinión es imprescindible que se lleve a cabo. Es una propuesta con un gran impacto medioambiental sobre la zona marítima. Hay que recordar que la zona marítima que se encuentra delante de la playa del Prat también forma parte de la red Natura 2000, por lo tanto también se deberían de llevar a cabo compensaciones muy importantes y en definitiva es una propuesta que no está técnicamente ni operativamente suficientemente desarrollada como para considerarla válida. Pues lo dejamos aquí, muchas gracias, Óscar Olivé.
Y vamos a seguir en Metrópoli con todo lo que hace referencia al aeropuerto del Prat, porque no solo se juega su futuro Barcelona, sino toda el área metropolitana y, por supuesto, Cataluña y, evidentemente, también España, porque que vaya bien la economía catalana pues, es importante también para el conjunto de la economía española. Muchas gracias. Muchas gracias.